¿Qué tal? ¿Cómo están en nuestro espacio ya de puntos de vista, iniciando otra semana? La segunda de este mes de mayo, que trae prácticamente 5 semanas. El placer de compartir con ustedes, hablando esta vez de transporte, en la modalidad de transporte público de pasajeros y más específicamente en el área metropolitana de Asunción. Recordarán ustedes que días atrás estuvimos hablando con responsables del proyecto Metrobús y nos explicaban, por ejemplo, del impacto que va a tener este sistema de transporte para miles de pasajeros en Gran Asunción. Nos acompaña el licenciado César Ruiz Díaz, dirigente de Cetrapan. Licenciado, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, placer poder compartir este programa. Igualmente, gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, queremos saber nosotros también como comunicadores y como usuarios también del transporte, somos muchos aquí, qué tan, involucrados están las empresas de transporte del área metropolitana, cómo están coordinando esto que tiene que ver con el Metrobús. Eusebio Ayala ya no será corredor de las líneas de transporte público. ¿Cómo está manejando esos aspectos, licenciado? Bueno, el Metrobús en este momento solamente está en su primera etapa, que es la reconversión del casco urbano y la transformación de la estructura vial. Mal podríamos hablar de cómo va a ser la operación y la administración del sistema, puesto que aún no han culminado los procesos que deben de culminarse. ¿Qué quiero decir? No entra por San Lorenzo. Hasta ahora no tienen el permiso para entrar por Petirosi, no tienen el permiso de la Municipalidad de Asunción, y en tanto y en cuanto no existan esos permisos, no se pueden hacer cálculos estructurales en materia de operación y administración, no se puede llegar a costos reales de operación. Entonces, al no tener costos, el empresario tampoco tiene la posibilidad de hacer el ejercicio de la inversión. Entonces, pero están excavando ya la ruta. Tenemos que hacer por eso, es excavar, hacer túneles, meter cables, reconversión del casco urbano. Una vez culminada o cuando esté cercano a su culminación, evidentemente nos sentaremos con las autoridades a hablar sobre la operación y administración del sistema. Yo creo que hoy es muy prematuro salir a decir que va a haber una línea rápida, una línea expreso, porque no sabemos por dónde va a ir todavía, si hoy el proyecto llega solamente hasta General Aquino. Pero el proyecto ya no contempla la circulación de líneas convencionales por Eusebio Ayala, por ejemplo. ¿Ustedes han de saber eso? Sí, categórico, eso no está en discusión. Nosotros somos conscientes de esa situación, pero también hay que ser conscientes de que esos buses de las distintas líneas no es que tiendan a desaparecer, sino se convertirán en alimentadoras del sistema troncal que va a estar en Metrobús. Y el sistema Metrobús es un sistema BRT que prevé un cambio estructural en la metodología de remuneración o cobro del pasaje. Es decir, tiene que haber una remuneración a razón de kilometrajes recorridos. Entonces, aún hay mucha tela que cortar en este tema del Metrobús. Pero sí, es una necesidad su llegada, su implementación gradual, pero como bien siempre decimos, que la implementación del BRT o de cualquier modelo de transporte, sea cual fuere, siempre tiene que estar acompañada de padrones de calidad y niveles de satisfacción al usuario. Esos son requisitos fundamentales. Ahora bien, las actuales concesiones que tienen las líneas en el sistema de Gran Asunción, ¿son por cuánto tiempo, licenciado? Últimamente las concesiones se dan por un determinado tiempo. Las concesiones son por 7 años. Por 7 años, ajá. ¿Y qué se contempla allí? ¿El corredor principalmente? Se contempla todo el itinerario, y el corredor era una parte del itinerario, que evidentemente de llegar a la conclusión este proyecto de Metrobús, las líneas de transporte que circulaban por Eusebio Ayala ya no lo harán. Llegarán hasta donde sea la estación de desembarque o de transbordo. ¿Y va a seguir siendo un negocio para las líneas? Sí, porque el sistema de remuneración, como dije anteriormente, va a ser a razón de kilometraje recorrido. Entonces, una empresa de transporte que venga de Areguá tiene un kilometraje recorrido de X. En cambio, el Metrobús solamente va a remunerar a razón de 11 kilómetros, que es lo que hoy tiene previsto desde la Universidad Nacional hasta General Aquino, que es su punto final, por lo menos hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, el que mayor kilometraje realice
es el que va a tener mayor remuneración. Por ejemplo, se me ocurre líneas tradicionales como 27, 29, que hace años utilizan ya la ruta Mariscal Estigarribia, estarían viniendo entonces desde sus paradas habituales hasta el campus. Hasta el campus, ahí se tendrá que hacer el desembarque porque eso es lo que están explicando como previsión, y ahí pega la vuelta y retorna. Entonces le permitiría hacer más cantidad de viajes, lo que posibilitaría también un traslado más rápido o en mayor cantidad de personas. Y que esto no afecta a este proyecto de modernización que también están implementando ustedes como empresas. No, lo único que afecta en este momento, y afectó a comerciantes, a transeúntes, a ciudadanos, estudiantes de la universidad, empresarios del transporte, fue la imprevisión total en la iniciación de estas obras. 16 meses para inaugurar 900 metros, creo que amerita una revisión estructural del proyecto en sí, porque es lo que justamente detona la atención de los frentistas, porque 92 negocios cerrados, empresas de transporte que han bajado su índice de operatividad en un 45 a 50%, cantidad de pasajeros perdidos por culpa de una imprevisión sin saber cuáles eran las calles por las cuales pasaban las unidades de transporte con aire acondicionado que tenían que circular por calles que no estaban preparadas para soportar semejante vehículo, árboles que nunca fueron talados y que venían a descomponer los aires acondicionados que están sobre el techo de las unidades, todo por culpa de una sola palabra, la imprevisión. ¿Y quién es responsable de esa imprevisión? La empresa encargada de realizar las obras, la famosa Motangil. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. No estoy criticando el proyecto, que el proyecto me parece fabuloso para la evolución de una ciudad, para poder inclusive hacer una reconversión de la ciudad. Necesitamos distintos modales de transporte que puedan ser integrados, y el BRT o Metrobús es uno de ellos. Pero tenemos que aprender a hacer bien las cosas en Paraguay. No se puede, bajo ningún punto de vista, en 16 meses avanzar 900 metros. Categórico, justamente es el aspecto, uno de los aspectos que más cuestionan, así como usted decía, de los frentistas, propietarios, comerciantes, en fin. Creo que incluso en el caso de ustedes tenían no sé si hasta ahora tienen su local gremial sobre la ruta Mariscal Estigarribia, ¿no? Sí, estamos en el camino del Metrobús. ¿Y cómo estaban llegando últimamente al local? Y llegamos por la paralela a Mariscal Estigarribia, que es Mariscal López, por detrás de la universidad más o menos, para ubicarnos físicamente. Ahora, usted estuvo citando de manera muy clara, como es su costumbre también, esos inconvenientes que representaban para esta línea de transporte, esas vías alternativas que le llamaban, que a mi criterio varias calles se improvisaban más bien como vías de circulación para unidades de gran porte que ni siquiera tenían las dimensiones, las calles digo, para los giros pertinentes. Realmente hubo mucha imprevisión en este aspecto, licenciado. Y fíjense, unidades del transporte público de gran porte que tendrían que entrar en calles empedradas que no estaban preparadas para soportar el peso de las unidades con sus pasajeros, comenzaron a hundirse. Venían las lluvias y se formaban verdaderos charcos. Y empezaba el transporte urbano, o unidades del transporte urbano, que cuestan $135.000 cada uno, y que llevó a nuestro sector a una inversión de $70 millones a circular por verdaderos cráteres lunares. Y eso forma parte, lo vuelvo a decir, de una imprevisión sin precedentes en la estructuración de las obras de reconversión de la avenida Mariscal Estigarribia. ¿Se han debido plantear en ese sentido algunos cuestionamientos, algunas quejas del gremio del transporte? No sé si a la empresa Motangil o a la empresa fiscalizadora o al propio Ministerio de Obras Públicas o no. No, nosotros habíamos planteado, como conocedores de la psicología del transporte, del transportista y de los pasajeros, de que los desvíos se hagan para los vehículos livianos. Sí. ¿Por qué? Porque tienen mayor dinamismo, mayor versatilidad, pueden ir buscando alternativas porque tienen mayor prisa en su funcionamiento. Y permitir que el transporte público siga operando por Mariscal Estigarribia, porque es el que lleva masas de personas. Si hacemos un análisis, existe un estudio que marca que un promedio general es de 1,2 pasajeros por cada vehículo
En cambio que el transporte público, una sola unidad te lleva 50 pasajeros. Entonces justamente en un foro hoy estábamos hablando de que el 20% de los pasajeros es transportado por vehículos livianos que ocupan el 60% de la estructura vial. Y el transporte público, que es el responsable del 70% de los pasajeros, ocupa apenas el 25%. Y decía yo, esos números, esa cuenta no nos cierra. ¿Y por qué a esos criterios se da esa realidad actualmente? Porque hay mucho por hacer en materia de transporte público, mucho por elaborar en términos de movilidad urbana, y tiene que ser única e indiscutiblemente la razón de la discusión hoy en día a nivel gobierno. Mejorar los niveles del transporte público con la creación de BRT, vehículos con aire acondicionado, tren de cercanías, porque el transporte público tiene que ser multimodal y debe de ser integrado. Es la única alternativa que nosotros tenemos para la reconversión de nuestra ciudad. Precisamente estábamos por hablar también con el director del ferrocarril sobre el proyecto de tren de cercanías. ¿Es otra alternativa válida entonces a su criterio como medio de transporte? Pero totalmente. En el mundo entero existen modales, le llamamos nosotros, de transporte, que son el transporte público, vehículos más livianos, vehículos que puedan hacer transporte de puerta a puerta. Es decir, siempre tenemos que seguir innovando para buscar la satisfacción del pasajero. Es decir, prestigiar al transporte público de modo a que los pasajeros vuelvan a viajar en los mismos y podamos desestimar o desestimular el uso del vehículo particular. Porque si seguimos en este tren de cosas, de aquí a 5 o 10 años estaremos caminando al lado de nuestros automóviles o al lado de nuestros buses, de no solucionarse el gran inconveniente llamado movilidad urbana. A propósito, licenciado, en los últimos años se ha dado, y esto es elemental, ¿verdad?, una invasión de vehículos provenientes del puerto privado del Pacífico, concretamente, y que ha inundado el mercado, lo sigue haciendo. Y esto, como usted señala, justamente incide en que cada uno tiene su pequeño autito para su necesaria movilidad. De allí la necesidad también, a corto o mediano plazo, de reconvertir todo el sistema de transporte masivo. Y la única alternativa es prestigiar al transporte público. Prestigiar al transporte público lo digo en el sentido de que tenga la capacidad de brindar un servicio con dignidad, con rapidez y que sea económico, por sobre todas las cosas. Entonces sí, el ciudadano se sentirá motivado o desestimulado para el uso de su vehículo particular. Si las personas optan por abandonar los buses y volver a sus vehículos particulares, lo único que va a pasar es que el problema se va a acrecentar. Y en el futuro, ni siquiera los vehículos particulares permitirán de que puedan circular con rapidez, que es lo que busca el pasajero. Entonces, si nosotros hacemos hoy un simple ejercicio aritmético de 174 automóviles, que están estacionados en las calles, tienen capacidad para llevar 215 personas. Y si esas 215 personas las metemos o trasladamos en un bus articulado, ocupa su 80% de capacidad. Y el resto de la estructura vial queda totalmente liberada. Pero para eso, repito, hay que dignificar el viajar cotidiano de los pasajeros. En cuanto al precio actual del pasaje, ¿es el más razonable a su criterio? ¿Ameritaría un estudio de aquí a corto plazo? ¿Cómo estamos en materia de tarifa? A mi criterio, tiene que cambiar la manera de remuneración. Es muy importante este tema recalcar lo siguiente. La planilla de costos que hoy se está usando en la República del Paraguay es una planilla que fue elaborada por la empresa JPOT de Brasil, que es una empresa contratada por la República Federativa del Brasil para hacer un estudio de costos del transporte sobre alrededor de 3.000 buses en aquella época. La última vez que la usaron, a eso llego, la última vez que la usaron en la República Federativa del Brasil fue en el año 1996 y nosotros en el 2018 la seguimos usando.
Y bueno, son las cuestiones que uno no entiende. ¿Y por qué seguimos sobre esa misma base de porque cálculo? se convierten en errores estructurales, donde hay que entender de que el precio del pasaje está hoy en directa proporción con el nivel del servicio que está siendo ofrecido. O dicho de otra manera, aquel que paga 2.200 guaraníes, lo único que tiene garantizado es ese mismo nivel de servicio. Aquel que paga 3.600 tiene garantizado ese nivel de servicio. Pero hay unas cuestiones que rodean a la parte de la estructura misma de la planilla que tiene que sufrir cambios, pero vamos a esperar la implementación del sistema del billetaje electrónico, que creemos nosotros va a ser el que va a brindar la total transparencia, tanto al Estado como para el empresario, y por qué no decirlo a nuestros clientes, los pasajeros, de la tarifa justa y equilibrada, porque vamos a manejar coeficientes de consumo de combustibles, coeficientes de consumo de lubricantes, cantidad de kilometraje, cantidades de unidades en operación y lo más importante, la cantidad exacta de pasajeros transportados por vehículo, por día, por tramo, por hora. Y ese es el indicador final para la fijación de un precio del pasaje, que hoy está hecho de una manera totalmente empírica, puesto que se hace en base a conteos de pasajeros que no reflejan la realidad. La apuesta a estas unidades diferenciales con acondicionadores de aire y otros beneficios para el usuario, en principio había sectores que decían que eso iba a tener un costo muy elevado. Sin embargo, vemos que el sistema funciona. Mucha gente opta por utilizar este tipo de transporte específicamente. Y más en la República del Paraguay, estamos en otoño con 38, 40 grados. Entonces, evidentemente, es una cuestión de dignificación en el viajar cotidiano, la necesidad que tenemos de viajar con aire acondicionado en el transporte público. Pero no nos olvidemos, y en esto tenemos que ser bien claros, traer vehículos con aire acondicionado no es la solución al transporte público. Esa es una de las alternativas. Necesitamos, repito, invertir en tren de cercanías, pensar en un futuro no muy lejano en el metro. No estamos lejos de esa realidad. Es decir, tenemos que analizar los distintos modales de transporte y la capacidad que tenemos que tener es de integrarlos a todos. Esa es la única alternativa de un verdadero mejoramiento en el transporte colectivo de pasajeros. Es un proceso que empezó hace 34 años en Curitiba y hoy aún no podemos implementarla en la República del Paraguay. Por ultimísimo, licenciado, ¿qué esperan ustedes como gremio del transporte de las nuevas autoridades que van a asumir próximamente? Garantías jurídicas para la inversión. Como siempre lo dije, no pedimos tarifas, no pedimos que nos regalen itinerarios, no pedimos exenciones arancelarias, consideramos que el que gana dinero tiene que pagar impuestos, pero sí necesitamos garantías jurídicas, con toda la firmeza del caso, con todo el respeto que se merecerán todas las autoridades electas, pero repito, necesitamos garantías jurídicas que hoy no existen. ¿Por qué? Porque el Viceministerio de Transporte tiene su estructura jurídica donde determina las exigencias para la explotación del servicio que no condice con lo que establece la Municipalidad de Asunción y de los otros municipios. Entonces llegamos a un momento determinado donde tenemos una deuda de 70 millones de dólares por la inversión y compra de 750 buses y tenemos muchos caciques y pocos indios para trabajar. Nos preocupa esa situación. Gracias, licenciado. Muy gentil, como siempre. Un placer. César Ruiz Díaz. Hacemos una pausita, venimos en instantes. Su nacimiento se remonta al año 1861, durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Su presencia en nuestro país fue sinónimo de progreso, de un paso sin igual en el continente. Estamos hablando del ferrocarril. Por años, este fue el medio de transporte masivo de los paraguayos. Todo arrancó aquí, en la antiguamente conocida como Estación San Francisco. La construcción del ferrocarril data de 1855.
1856. En el primer tramo fue inaugurado el 15 de julio del mismo año del Arsenal de Marina, la calle Colón, y en el año 1857 llegaba a este lugar que iba a ser la estación central. Esto fue adquirido en el mismo año de la familia Fernández Montiel, que fue uno de los comuneros, y de la familia, él fue comprado esta propiedad y es la estación central, y comenzó la construcción en el año 1859. Fue construido totalmente de madera. Claro, esa es la característica principal, ¿no? Esa es la característica principal de esta estación, porque fue construido por dos arquitectos muy importantes de la época. Estos amplios corredores, los andenes y las adyacencias de la estación presentaban movimiento incesante de personas. Esas imágenes quedaron en la memoria de don Valentín Jiménez, quien vendía panes dentro de los vagones. Hoy sobrevive vendiendo mate frente a la antigua edificación. Está viendo pasajero. Después por Yepera de la tren. Porque ya uno va a correr a vender siempre la cosa. Yo voy a fechar pan, paco, bien a vender siempre. Además, fue más la venta de la tren. Oye, pero. No fui para otra cosa allá, pero. Para allá. Hoy, las paredes de la estación presentan rasgaduras, daños producidos por la humedad y el descuido. La historia es tan atrapante que cautiva hasta a los más pequeños. Ellos recorrieron todos los rincones de este simbólico lugar. ¿Qué es lo que más te gusta ahora del paseo? Estar aquí con mis compañeros y en el tren. ¿Te gustaría poder viajar en el tren alguna vez? Sí. ¿Y vos? ¿Qué te gustó más hasta ahora, papá? Me gustó cuando nos dio la profe el pasaje y cuando nos subimos al tren. ¿Te gustaría viajar en el tren alguna vez? Sí. Y la parte más divertida ahora es comer, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Me encuentro dentro de lo que fue la primera locomotora que llegó a nuestro país allá por octubre del año 1861. Con esta máquina se llegó hasta Trinidad, la primera estación que está luego aquí de la estación central del ferrocarril. Esta locomotora alcanzaba una velocidad promedio de 22 kilómetros por hora. Máquinas similares a esta fueron llegando con el paso del tiempo. Los ingleses, al entregarle al gobierno paraguayo las máquinas, les dejó un total de 24. Hoy a nivel país solamente quedan 13. Varias se perdieron porque incluso fueron vendidas como chatarras. El ingeniero Roberto Salinas, presidente de FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay S.A., dijo que para el 2018 la reactivación del tren en el departamento central sería una hermosa realidad. Mucho tiempo fue esto dejado, entonces existen, digamos, una desorganización, por llamarlo así, de la ocupación del territorio en general, ¿verdad? Con los vecinos, ocupantes, pero no es de gran escala. Estos proyectos son proyectos de alto impacto y lo que queremos hacer es que ese impacto sea favorable. ¿Sueño a largo plazo todavía hasta ahora? Yo creo que aquí a un par de años, ¿verdad? Vamos a ver varios servicios ya funcionando y que ojalá tengamos el marco institucional adecuado para que esto pueda crecer rápidamente. Tanto la hora cuando nos movió el PT coordinador y ahorita mejor que na peche colocar ni pechuga que na penenda ni más ve. Ahora cuando la upea ahí ven no ni hemos retomado ahí sube. Con la ollete y hubiera se me invitó a Omanócuri, entonces se arrupa y te coñe vende la hoga. Y estoy parado sobre una de las tantas locomotoras que en la época florida del ferrocarril de nuestro país se encargó de transportar a miles de personas a través de las diversas estaciones. Hoy en día esta locomotora está abandonada sobre la vereda de la calle Paraguayo Independiente. Los vecinos que están acá a la entrada de la Chacarita hoy nos comentan que este lugar es utilizado como aguantadero de delincuentes y también de adictos. Incluso piden que esta máquina sea sacada de aquí lo más rápido posible. Y un peligro. Se ponen ahí. Bueno, retratábamos un poquito la historia del ferrocarril en nuestro país. Precisamente nos acompaña el titular
de esta repartición del ingeniero Roberto Salinas, titular de Ferrocarriles del Paraguay, que se ha convertido también en una SA, al igual que otras entidades públicas en su momento. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias Silvio. por un gusto venir estar, hasta C9N. Por favor, contigo y con la audiencia. Bueno, aquella vez al compañero Marcelo ya le habías anticipado que para este año 2018 íbamos a tener el tren de cercanía, ¿eh? Sí, así es. Esta es una entrevista de hace unos añitos ya. Hace un par de años. Sí. Resulta que nosotros teníamos todo preparado ya esto como para poder iniciar el proceso en el 2015. Tal es el caso que la ley que ahora se está tratando en el Parlamento, en mayo del 2015 ya fue enviado al Parlamento. Mayo del 2015. 3 años. Claro. Nosotros teníamos ahí ya la posición del gobierno de que eso ahí se podría aprobar en breve. Ya en septiembre del 2015 teníamos 4 grupos internacionales precalificados para invertir con nosotros. Y meses después ya teníamos la licencia ambiental de toda la línea. Estábamos preparados, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Hubieron algunas cuestiones externas, como por ejemplo la autopista Ñuguazú, que como sabrás, eso nosotros usamos en el medio para ir de Luque a Botánico. Eso todavía no está terminado. O sea, se atrasó mucho. Se atrasó mucho también el tema ya de las relocalizaciones que se iniciaron con viviendas precarias o familias que están en condición precaria. Y la ley, ¿verdad?, que es muy importante, un instrumento jurídico muy importante, fundamental, ¿verdad? Recién ahora está por aprobarse en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Entonces son cuestiones que escapan a la empresa, pero que de alguna forma nunca perdimos el entusiasmo y el impulso, y hoy con esa ley ordena un poco lo que es el tema de las relocalizaciones, libera lo que es la franja establecida en la propia ley, el ancho administrativo de uso, y nos coloca en una posición bastante interesante en vistas a llegar a la fase ya de ejecución del proyecto. Entonces, necesariamente estos 2 o 3 años fueron necesarios como para poder ir resolviendo algunas cuestiones que hace años, ¿verdad?, más de 30, 40 o 50 años se están presentando por la decadencia que tuvo el sistema, ¿verdad? Después de que los ingleses salieron en el 61, ahí un poco explica lo que era el sistema anterior. Sí. Fíjate que hoy tenemos 4 o 5 locomotoras a vapor que funcionan perfectamente, ¿verdad? Nunca se modernizó el sistema. Cuando el Estado recupera en el 61, en el 64 crea la autarquía Carlos Antonio López, que trabaja o explota hasta el 2000, donde se liquida eso, y se crea ahí Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima. Y eso nunca se invirtió. Tal es el caso que también a esto se le suma que en los 90, 92, Yacyretá recrece la represa y inunda las vías. Entonces ahí corta definitivamente el servicio de larga distancia que teníamos hasta Encarnación y después Buenos Aires, y ahí entra entonces en un declive, digamos, notable, ¿verdad? Tal es el caso que comienzan a haber robo de rieles, venta de chatarra, así como dijo la nota, comienzan a caer las estaciones. Bueno, y revivir esto cuesta, ¿verdad? Tiene un tiempo porque son estructuras antiguas, son joyas, digamos, de la historia. Son joyas arquitectónicas. Sí, ¿no? Y encima, aparte de atender y de cuidar estas estructuras, también tenemos que instalar y hacer funcionar de vuelta el sistema, no solamente por una cuestión romántica, sino que también de necesidad, ¿verdad? La población está creciendo, se necesitan sistemas modernos, eléctricos, ya con tecnología avanzada, y eso es lo que queremos implantar entre Asunción y Pacaraí, que es el recorrido antiguo que tenía, que salía de la estación ahí, como dice San Francisco, en Asunción, llega hasta Pacaraí pasando por Tablada, el Parque Caballero, Tablada, Botánico, Luque, Yucurí, Areguá, Patiño y Pacaraí. Son 44 kilómetros, y eso ya con un sistema totalmente moderno, ¿verdad? Pero usando el antiguo trazado y las estaciones que son antiguas, las estamos restaurando de tal manera que conviva un poco con el sistema nuevo, y de ahí también, especialmente la gente joven, los estudiantes, comienzan un poco a vivir la historia, así como dijo en la nota, ¿verdad? Nosotros recibimos la estación central diariamente a muchos estudiantes o alumnos, digamos, de primaria, preescolar, inclusive, que están ahí entrando y viendo un poco lo que era la tecnología de la época, y es una cuestión que gusta mucho, y sobre todo tenemos que tratar de que trascienda a la historia de la época. Así mismo. Ahora, y decías que tiene ya media sanción de una de las cámaras del Parlamento el proyecto. El Parlamento tiene media sanción de la Cámara de Senadores el 16 de noviembre del año pasado, el 2017. Cabe señalar que en el 2017, durante todo el año prácticamente, hicimos una tarea muy intensa con el Senado para que el texto de la ley originalmente enviado por el Poder Ejecutivo tenga algunas modificaciones que contemplen todas las situaciones existentes sobre la franja.
Que no tengamos que hacer las famosas adendas y compañía. Correcto. Entonces, ahí se consensuó un texto en el cual los senadores de todas las bancadas, todos los partidos, quiero recordar eso, ¿verdad? Todos estaban de acuerdo. Y por eso pasó el Senado, ¿verdad? Que es la Cámara un poco más complicada desde el punto de vista de la representación que tienen, digamos, de todos los partidos. Y esto fue a diputados, ¿verdad? Lastimosamente entró ya en el receso, en diciembre. Después, cuando se reactiva, comenzaron a estudiar y ahora tienen ya una posición sobre el proyecto. Nosotros le pedimos que esto se apruebe sin modificación para que no perdamos más tiempo. Y ya hay dictámenes favorables, sí, de la Comisión de Obras, de la Comisión de Presupuestos, ya hay dictámenes favorables. Y la semana pasada se aprobó en general, solo que se estaba aprobando artículo por artículo y lastimosamente quedó sin quórum la sesión en un momento y quedó para este miércoles. Este miércoles 9. Sí, este miércoles es 9. Antes de la elección de la vicepresidencia. Exacto, a la mañana tengo entendido que va a ser la sesión y esperemos que ahí se apruebe, ¿verdad? Entonces ahí va a tener ya la sanción definitiva del Congreso, eso va al Poder Ejecutivo sí. Y el presidente esperemos que lo más pronto posible promulgue. Entonces tengamos las condiciones ahí dadas como para poder tener previsibilidad, seguridad jurídica y tratar de buscar al inversor. O sea, estamos buscando un inversor, de hecho, a nivel internacional y tratar de ir resolviendo los problemas para que este año podamos tener casi todo arreglado, o todo arreglado, mejor dicho, y ya apuntar al 2019 inicio de construcción, ¿verdad? Es un poco ambicioso el tema porque ya tiene varias aristas. También estamos dialogando ya con el nuevo gobierno como para poder establecer o poder conocer la política de transporte, ¿verdad? Que no creo que sea tan diferente a la actual, pero de todas formas eso nos va a marcar un poco el rumbo para ir desarrollando un proyecto tan complejo como ¿verdad? Ahora, el mayor obstáculo, bueno, se va superando la parte legal, la parte normativa, justamente la promulgación de la ley, que va a ser como una suerte de marco regulatorio solamente de todo el sistema. Luego buscar, o ya hay potenciales interesados en invertir. Nosotros tenemos ya 4 grupos que están esperando del 2015. Esos grupos van a... ¿De dónde son? ¿Europeos? Son grupos europeos, coreanos, ahora hay interesados chinos, están grupos de la región, o sea, hay grupos... Resulta que el tema ferroviario es un tema en auge, ¿verdad? En donde la tecnología está avanzando rápidamente, ya atendiendo a trenes muy rápidos. Y este tipo de trenes también son modernos desde el punto de vista que son adaptables y son una especie de tren y tranvía que van entrando en la ciudad sin problema y saliendo, recorriendo a larga distancia o mediana distancia a alta velocidad. Entonces, hay una fuerte competencia en el sector ferroviario, ¿verdad? Y plata en el mundo existe, inversión existe, plata. Entonces, hay más plata que proyectos. Entonces nosotros tenemos que ser y parecer, demostrar y mostrar un proyecto que sea previsible, que sea confiable, y viene la inversión privada, yo no diría sin problema, pero con mucha facilidad, digamos, en términos de que es un sector muy atractivo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos un grupo inversor que venga con el financiamiento, con la tecnología, los trenes, con la construcción, con la operación, y que podamos explotar nosotros este sistema por 20 o 30 años, dentro de la concesión que tiene Ferrocarriles del Paraguay. Ferrocarriles del Paraguay es el concesionario, una sociedad que tiene la concesión del Estado, no va a subconcesionar. Eso te iba a preguntar. No, se va a asociar con un privado. ¿Y cuál va a ser el aporte de FEPASA? Y el derecho que tiene. El derecho. Claro, no hay un inversor que pueda venir a invertir en el sector ferroviario si no está con FEPASA que tiene el derecho, ¿verdad? Y en este caso también tiene la vía. Porque nosotros tenemos, eso es muy importante, Silvio, nosotros tenemos una ley, la 1615, que es la que crea un poco estas empresas, especialmente de FEPASA, que nos otorga a nosotros a través de una reglamentación todos los bienes, el uso y la guarda de los bienes de Carlos Antonio López, del antiguo ferrocarril. Por eso que nosotros tenemos la titularidad sobre las franjas, ¿verdad? Que ahora estamos resolviendo un poco los títulos y una serie de cosas que vienen. Es otro gran problemita también, ¿eh? Valga la... Tenemos todos los documentos, ¿verdad? Hoy veíamos una fotografía de un edificio que se construye ahí a centímetros de la vía, por ejemplo. Bueno, eso es acá en Trinidad. Claro, en Trinidad, detrás del Club Libertad, justamente. Eso es una cuestión que lamentamos mucho, que las municipalidades no comiencen a regular y atender eso, ¿verdad? Porque al final... ¿Y cómo se va? ¿Se va a tumbar el edificio? No es que esté en el medio, es un vecino, ¿verdad? Un vecino a la franja. Un vecino muy cercano. Muy cercano, pero espero que no tengamos mayores problemas en convivir con el vecino, ¿verdad? Seguramente un edificio con antivibración ya.
preparado. Pero de todas formas, no es más como el tren antiguo que pasaba y quemaba todo a su alrededor y vibraba. Estos ya son trenes que ni sentís. Son trenes tranvía eléctricos, ¿verdad? Eléctricos, piso bajo. O sea que básicamente estos trenes tranvía andan dentro de la ciudad, se mezclan con los peatones en lugares peatonales, por ejemplo, para que te des cuenta un poco la versatilidad y la seguridad. Y salen y recorren entre el vecindario, digamos, en forma muy segura y con casi... amigable. Muy amigable, exacto. Bueno, a propósito, tenemos también una serie de notas que hicimos con la gente, consultándole justamente su opinión sobre la posibilidad del retorno del tren a nuestro país, principalmente en Gran Asunción. Aquí las consultas y las respuestas, ¿sí? Nosotros estamos muy contentos con este proyecto, creemos que va a haber una importante contribución a la calidad de vida de los paraguayos a través del tren de cercanías. Nuestra función simplemente es observar cuidadosamente la ley de patrimonio y es perfectamente compatible desde luego con el tren de cercanías, ¿verdad? Nuestra ley de patrimonio, la 5621, es la que nosotros como órgano de aplicación vamos a hacer cumplir hasta el último detalle. Como gerente del proyecto de Tren Cercanía he tenido la oportunidad de comprobar los beneficios que este proyecto trae para la ciudadanía. En primer lugar, la mejora de la calidad de vida de sus usuarios, que economizarían 2 horas por día en sus viajes, lo que representa más de 20 días al año. En segundo lugar, desde el punto de vista técnico, económico, financiero, ambiental, también ha mostrado una importante valorización de las propiedades, especialmente del trecho Botánico Asunción. Yo creo que el tren es realmente un elemento de transporte público que va a cambiar la vida de los asuncenos y va a proteger el casco histórico antes que descomponer, sino que va a mejorar turísticamente, vamos a poder ver todos estos elementos que hoy están escondidos en esta vía. Tenemos que apostar a que sea una realidad. Uno de los objetivos de este proyecto de tren de cercanía es la reinserción de este patrimonio dentro de la dinámica de las ciudades. De ahí la importancia de la recuperación del antiguo trazado y de la refuncionalización de las estaciones para el mismo uso. Queremos que la gente cuando vaya a las estaciones, cuando haga el recorrido histórico, viva las plazas, viva el espacio y que todos esos recorridos generen emociones. A través de esas emociones aprendan de lo que es suyo. Estamos ante este edificio emblemático para nosotros los luqueños, que es la estación del tren. Estamos totalmente a favor del tren de cercanía porque sabemos que eso va a revalorizar de nuevo este lugar que para los luqueños es sumamente importante. Y tenemos esta información urgente, estamos en contacto telefónico con el oficial inspector Edgar Britos de la comisaría de Fran, departamento de Itapúa, donde esta tarde se registró un accidente de tránsito con un camión de gran porte con derivación fatal sobre la ruta Graneros del Sur. Oficial, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué reportes tiene? Buenas noches, un accidente de tránsito, vuelco de vehículo, un camión de gran porte, como se le llama. Un vehículo Scania que venía de Misiones a la Ciudad del Este. Y hubo un periodo que le quirió el camión y se tumbó el vehículo. ¿Y en qué circunstancias fallece la persona? Tenemos una fallecida que era acompañante que estaba a bordo del camión Scania. Ajá. Una señora de 19 años, era de Vicenta Gómez. ¿Una joven? Una joven de 19 años, de San Juan Bautista Misiones. Ya, ella iba como acompañante del conductor entonces. Exactamente, concubina al conductor. Entiendo. Alfredo José Benítez. ¿Y ella fallece como consecuencia del vuelco? El vuelco está atrapado. A este momento se está quitando recién el cuerpo. Una hora que ocurrió el hecho, estábamos guardando el componente para poder quitar el cuerpo. Estaba trabajando el hombre, está quitando en este momento el cuerpo. Está involucrada también una motocicleta. ¿Sí?
La motocicleta está también está parada. Hola. Sí, le estamos escuchando, oficial, le estamos escuchando. Decía... Tengo nomás medio señal de esta parte que estamos, no, está 10 kilómetros de la ciudad, medio señal, está un poco señal. Sí, sí, no, le estamos escuchando. Decía un motociclista también involucrado entonces. Involucrado, sí. 2 personas están a bordo de la motocicleta que está internado también en el hospital de Fran. Ya. Tenemos entonces cuántos heridos y la fallecida. Tenemos 2 heridos en la moto y el vehículo. Tenemos 3 heridos y una fallecida. Ya. ¿Y decía el motivo del vuelco? No te escuché. ¿Perdón? No te escuché. ¿A qué se debe que el camión volcó? Digo, ¿cuál fue el motivo del accidente? Según no quería, había una moto, no quería chocar por la moto frontalmente, entonces hubo una maniobra y perdió el equilibrio. El camión estaba llevando arroz, 32.000 kilos de arroz Alianza hacia el este, y por la carga que tenía no pudo manejar y provocó el vuelco. Bueno, gracias por el informe oficial. Bueno, a la orden. Bueno, una joven de 19 años que pierde la vida, entonces a estas horas están rescatando recién su cuerpo que quedó atrapado allí en medio de este vuelco de un camión granelero de gran porte cargado con arroz con destino al Brasil. Ocurrió hace una hora en Fran, departamento de Itapúa. Ya venimos en instantes. Últimos minutos con el ingeniero Roberto Salinas, titular de FEPASA, entonces aguardando que esta semana ya la Cámara de Diputados del Parlamento en este caso le dé sanción al proyecto de ley y bueno, y echar a andar este ambicioso proyecto, ingeniero. Eso es fundamental, ¿verdad? Que tengamos la sanción y que esto vaya al Ejecutivo, se promulgue y que allanemos la situación como para tener las condiciones de llegar a la fase ya de inversión, ¿verdad? De captar la inversión y de... Es un sistema bastante complejo por todas las aristas que tiene, pero va a solucionar muchísimo un corredor muy importante que es el corredor antiguo hacia el norte, que hoy está creciendo rápidamente, ¿verdad? Luque, Mariano Roca Alonso, Limpio, Areguá, todas esas ciudades crecen, aumenta el tráfico. Y si esto no solucionamos, Silvio, rápido, esto va a ir, esta congestión va a ir creciendo tanto que después va a ser difícil ya, digamos, adoptar medidas porque va a estar tan caótico, ¿verdad? Y es una pérdida de plata directa al usuario, ¿verdad? Le estamos ahorrando con esto 2 horas o más por día, que son cerca de un mes por año que le estás devolviendo al usuario, al pasajero con estos sistemas. Y esto después tiene que estar totalmente integrado, ¿verdad? Con el Metrobús, con los buses, digamos, alimentadores. Tiene que haber una reconfiguración total. Entonces, la suma de todo eso va a generar las condiciones para mejorar la calidad de vida, para disminuir el tiempo de viaje, para disminuir la congestión, para disminuir la contaminación, los accidentes. Entonces, esos son beneficios tremendamente grandes que hoy ya no se discuten en ninguna parte del mundo. Por eso que apuntamos a este sistema, ¿verdad? Que por un lado soluciona un problema práctico, real, y por otro lado también revive la historia, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ingeniero, gracias por su tiempo. Cuando guste, muy amable. Ingeniero Roberto Salinas, titular de FEPASA. Tenemos que hacer la última pausa y ya cerramos puntos de vista de esta manera, agradeciendo justamente su participación también. Luego de la pausa ya viene el servicio informativo, la continuidad de las noticias aquí en C9N. Buenas noches.